¿Qué tal? Hoy veremos algunos conceptos preliminares en torno a regresores endógenos. Un concepto, un tratamiento muy importante que vamos a estar utilizando en el tópico que seguramente ustedes estarán viendo en esta unidad, que tiene que ver con econometría de ecuaciones simultáneas. 4 puntos básicos son los que estaremos trabajando a propósito de regresores endógenos. A saber, el punto 1 implica que daremos una explicación bastante intuitiva sobre por qué la correlación entre una de las variables explicativas del modelo y el término de error del mismo origina que los estimadores que conocemos, mínimos cuadrados ordinarios, sean inconsistentes. Esa es la consecuencia fundamental de la endogeneidad en una de las variables explicativas. El segundo punto destacará algunas de las causas más recurrentes por las cuales alguno de los regresores o varios de los regresores pueden ser endógenos. Particularmente pondremos énfasis en los errores de la medición de las variables explicativas. En tercer lugar, describiremos las propiedades de una buena variable instrumental, que precisamente será una herramienta para resolver este problema de la endogeneidad. Y como punto 4, discutiremos un método muy concreto, el método de momentos, que puede ser utilizado para derivar los estimadores de mínimos cuadrados, solo que los llamaremos ahora instrumentales. Esos estimadores instrumentales resuelven el problema que es causado por la endogeneidad. Es decir, resuelven la inconsistencia de los estimadores y les devuelven esta propiedad de consistencia. Comencemos recordando algunos de los supuestos ya conocidos de Gauss-Markov. 5 supuestos fundamentales. La sentencia número 6 simplemente es una implicación de las previas. En primer lugar, nuestro modelo econométrico, supuesto 1, es una combinación lineal de parámetros. Eso es lo que ya sabíamos desde el curso de econometría 1. El supuesto número 2 ahora lo estamos rearmando. No obstante, tiene bastante que ver con lo que habíamos visto en cuanto al supuesto número 2 en el curso de econometría 1. Ahora le denominaremos de exogeneidad estricta. ¿Qué implica este supuesto de exogeneidad? Que la esperanza condicional, el valor esperado condicional del término aleatorio de error es 0. Es decir, el valor esperado de EI condicional en cualquier valor de X es exactamente igual a 0. Si este supuesto se mantiene, entonces decimos que existe una exogeneidad estricta. Ello implica que la esperanza condicional de Y dado X es nuestra combinación lineal de parámetros y regresores y por lo tanto Y, el valor efectivamente observado de la variable dependiente, no es más que su esperanza condicional más el término de error para cada una de las observaciones. El supuesto 3, 4 y 5 tenían que ver con la homocedasticidad, la varianza constante del término de error, los errores no correlacionados, el supuesto 4, un tema que ampliamente tratamos en los videos del curso de econometría 1. El supuesto 5 y el supuesto 6 simplemente están estipulando que la variable explicativa debe de presentar precisamente una variación, de tal manera que si no se presenta, entonces simplemente no es factible la estimación a través de mínimos cuadrados ordinarios. El supuesto 6 simplemente está determinando que el error tiene una distribución normal. Esta distribución normal es gaussiana, con media cero y varianza sigma cuadrada. Concentrémonos en el supuesto 2 de exogeneidad estricta. Empecemos a desmembrar poco a poco el significado de dicho supuesto. Hay implicaciones de ese supuesto número 2. En primer lugar, que estamos afirmando que no existe información alguna en cualquiera de las variables explicativas que ofrezca evidencia sobre variaciones en el término de error. No hay esa información que estamos mencionando. Esto implica también que nuestra variable X o bien el vector de variables X en un modelo de regresión lineal múltiple no puede ser utilizado para predecir los valores del término de error de cada uno de los elementos en tu dataset. Esto implica que en el inciso A, la media condicional del error dado xy es igual a 0 para todo y por lo tanto la media no condicional también es nula. Asimismo, en el inciso B simplemente estamos comentando que la media condicional del término de error dado xy es igual a 0 y si esa afirmación es correcta, entonces la covarianza entre el término de error y alguno o todos los regresores es simplemente 0.
Estas dos consideraciones implican que no hay manera de vincular ninguna de las variables explicativas a la dinámica de variaciones del término de error, y ello entenderemos por exogeneidad estricta. Por lo tanto, podemos entonces determinar quizá dos condiciones de exogeneidad. La primera de ellas, una condición de exogeneidad débil, que nos remite solamente a una función lineal de dependencia. Observar que la exogeneidad débil solo me dice que no hay dependencia lineal entre el término de error y uno o varios de los regresores. La covarianza, recordar que eso está midiendo simplemente una métrica de dependencia lineal. No obstante, la condición estricta de exogeneidad te dice que la esperanza condicional del término de error dado xy es igual a 0. Esta es una afirmación mucho más amplia porque podría trascender la dependencia lineal y estás estableciendo un vínculo de independencia en términos generales, no estrictamente lineales. En consecuencia, si resulta que la covarianza entre el término de error y xy es distinta de 0, entonces hay un problema con la variable explicativa o con las variables explicativas que no tengan la condición de exogeneidad. A saber, diremos que el problema se denomina endogeneidad. ¿Qué ocurre bajo la endogeneidad? Bueno, bajo la endogeneidad, observar que cuando una variable decimos que es endógena, hay consecuencias en los estimadores de mínimos cuadrados. En primer lugar, diremos que ya no poseen sus propiedades deseables. A saber, ya no será un estimador insesgado de los parámetros poblacionales y no será tampoco un estimador consistente. Esas son las dos consecuencias que se derivan de la presencia de endogeneidad. El hecho de que se rompa ya sea nuestra definición de covarianza EIXI, que es nuestra definición débil, por lo menos si no cumplimos esa, entonces ya tendremos endogeneidad. Entonces también, en último lugar, tendríamos una consecuencia adicional: las pruebas de hipótesis, los estimadores por intervalo, toda la parte de inferencia estadística no podrá tener las propiedades deseables de los estimadores y por lo tanto, si nosotros queremos mejorar esas propiedades generando un sampleo mucho más grande, lo único que estaremos realizando será empeorar el sesgo y la inconsistencia en cuanto a los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Por ello, podrías asociar la endogeneidad con lo siguiente. La endogeneidad genera fallas en los estimadores de mínimos cuadrados y por lo tanto, tu estimación MCO bajo endogeneidad deberías de detenerla. Es factible que la detengas y asumas mejor alguna otra estrategia de estimación que no sea la vieja y conocida estimación de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Cuál será esa estimación a la cual le daremos luz verde si es que presentamos problemas de endogeneidad? Bueno, la estimación que revisaremos el día de hoy será a través de lo que denominaremos vía variables instrumentales o bien estimación por el método de momentos o bien mínimos cuadrados en dos etapas. ¿Cuáles son las fallas que ocurren en los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios que implican que paremos el camino de esa estimación? Bueno, aquí estamos dando luz de las pruebas de dichas fallas. Pensemos que tu modelo econométrico es este que tú tienes aquí, un modelo lineal, ya lo conoces. Y si nosotros le restamos su esperanza condicional, notar entonces que estamos aplicando la resta de J, el valor observado de la variable dependiente, menos su media, menos su esperanza. Si aplicamos esta resta al lado izquierdo, también la tendríamos que aplicar al lado derecho de la igualdad. La estamos aplicando de este lado. Multiplicamos ambos lados por una desviación, la desviación de xy menos el valor esperado de xy. Entonces, notar que ese factor lo estamos aplicando a mi ecuación previa y lo estamos aplicando también a esta ecuación, lo que también me lleva a pensar que estoy alterando el término que está multiplicando a beta 2. Este desarrollo en particular le aplicamos los valores esperados de ambos lados, nos lleva a esta expresión que tenemos aquí. Ustedes podrían repasarla paso a paso en su cuaderno, lo que implica que esta igualdad transformada ahora plantea algo muy sencillo.
lo que está planteando del lado izquierdo de la igualdad es precisamente la definición de covarianza entre X y Y. La covarianza que existe entre la variable dependiente de mi modelo original y la variable explicativa. Del lado derecho de la igualdad tenemos entonces a beta 2 multiplicando por la varianza de xy más la covarianza entre xy, la variable explicativa, y el término de error aleatorio. Este es el tópico que estaremos poniéndole central atención en este momento. ¿Por qué? Porque si nosotros despejamos para beta 2, resolvemos esta igualdad, llegamos a nuestra conocida definición del coeficiente de la pendiente. Observar que beta 2 se define como una división, la división entre la covarianza de x y y dividida por la varianza de x, menos la covarianza de el término de error y la variable explicativa, dividido también por la varianza de la variable explicativa. Esta es una definición crucial para nosotros que nos permitirá sondear qué es lo que ocurre con la consistencia de este estimador. Si nosotros asumimos que la covarianza entre el error y la variable explicativa es 0, entonces notar que beta 2 toma nuestra definición ya conocida. Esta definición es prácticamente la que ustedes ya tenían en cuanto al curso de econometría 1 del estimador de la pendiente. Sin embargo, si resulta que sí hay una dependencia lineal entre x y el término de error, entonces la estimación de beta 2 va a tener un sesgo. Observar que el sesgo será este componente que nosotros tenemos aquí. Beta 2, que es el parámetro, le estaremos sumando siempre la covarianza entre x y el término de error dividido por la varianza de x. Y entonces el teorema de insesgamiento simplemente ya no se valida. En muestras pequeñas y en muestras grandes estaremos perdiendo consistencia conforme la muestra tiende a infinito. Ello entonces está validando para nosotros que la propiedad de insesgamiento y por supuesto la propiedad de consistencia de los estimadores mínimos cuadrados ordinarios deja de satisfacerse a la luz de que existe covarianza entre una o varias de las variables explicativas y el término de error. Por esa razón precisamente tenemos que detener esa estrategia de estimación. ¿Cuáles son los factores que pueden derivar en una correlación entre la variable explicativa y el término de error? Esta quizá es la parte más interesante para ustedes, actuarios, porque aquí sin duda deberías de sondear cuál es la naturaleza de tu base de datos con fines de que tú extraigas quizá a modo intuitivo cuáles potenciales problemas se derivan de tu base de datos y quizá eso te ayude a anticipar problemas de endogeneidad en alguno de tus regresores. Veamos el primer factor, errores en las variables explicativas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de errores en las variables explicativas? Nos estamos refiriendo de manera concreta al hecho de que tú pudieras tener un conjunto de variables explicativas en tu modelo econométrico, pero por alguna razón, una de ellas o varias de ellas pudieran estar medidas del modo incorrecto. Y eso notar que tú lo puedes encontrar si es que, por ejemplo, tu dataset proviene de un trabajo de campo. Si es que tú estás captando la información, pero por alguna razón la métrica de tu variable tiene errores, estás midiendo de manera incorrecta tu fenómeno, entonces podrías tener una consecuencia crucial que es la endogeneidad. Veámoslo paso a paso. Supongamos que tenemos una variable explicativa ya disponible, pero Dios mío, lo que está ocurriendo con esa variable es que hay un error en su medición. Por lo tanto, ese error en la medición implicará que la variable x esté correlacionada con el término de error y por lo tanto el estimador de mínimos cuadrados será inconsistente. Veámoslo así. Pensemos que este es tu modelo objetivo y entonces tú tienes la variable y registrada en tu base de datos, la variable x estrella también registrada en tu base de datos. Pero resulta que x no es la verdadera variable que deseabas medir. Tienes un error de medida. El típico ejemplo será citado a continuación. Pensemos que tú por alguna razón en un trabajo de campo te interesa sondear en realidad la habilidad de las personas en términos de algún trabajo, en algún empleo. Tal vez estás sondeando la habilidad de cierto equipo de ventas en una
agencia financiera, pero no sabes cómo medir la habilidad. Quizá la habilidad la vas a medir con una variable que se aproxima a ella, pero no es en realidad la habilidad por sí sola. Lo que tratas de medir quizá es habilidad, pero tú terminas preguntándoles su escolaridad, obviando o implicando más bien que tú, a mayor escolaridad percibas del equipo de ventas, le estás imputando mayores habilidades de ventas. Pero ojo, no es lo mismo años de escolaridad que habilidades para vender cierto tipo de seguro, cierto tipo de instrumento financiero, cierto tipo de instrumento de inversión. Ahí tú tienes entonces un problema en la medición de la variable. ¿Por qué? Porque a ciencia cierta no tienes idea sobre cómo palpar la habilidad. A lo mejor puedes medirla como segunda estrategia a través de habilidad para tener amistades. Y entonces a cada miembro de tu equipo de ventas le vas a preguntar cuántos amigos tiene en el gremio de instrumentos de inversión. Lo que estás asumiendo es que aquel que tenga más amigos quizá tiene más habilidades de colocar instrumentos de inversión en el mercado, les está vendiendo a sus redes de contactos, pero ojo, eso no termina siendo la habilidad, porque también puede haber características verbales, características de personalidad, un talento particular. En fin, como verás, la habilidad es una variable que difícilmente la puedes medir con precisión. Por esa razón, entonces, X estrella será tu habilidad aproximada por la escolaridad. Eso es X estrella. En realidad no es nuestra verdadera variable. La verdadera variable que me interesa, el fenómeno que me interesa, es la habilidad, pero no puedo medir la maldita sea. Por lo tanto, la X que yo tengo, X estrella, que es la escolaridad, tiene un error. El error que tiene es que la habilidad que en verdad tú quieres medir, X y sin estrella, se comporta acorde al grado de escolaridad. Sí, es una función del nivel de escolaridad, pero también hay un montón de factores que influyen en la habilidad. Entre ellos, el que decíamos, el talento para ser amigos, quizá la habilidad de hablar, quizá la habilidad de convencer, quizá el don de saber seducir al cliente. En fin, hay un montón de factores que influyen en la variable que verdaderamente querías medir. ¿Cuál era esa? X y sin estrella, la habilidad de ventas. Pero lamentablemente tu modelo solo tiene el nivel de escolaridad. Por lo tanto, esta X estrella tiene un error. Por lo tanto, lo que haremos será simplemente sustituir esa X estrella por el despeje que nosotros extraemos de esta ecuación. Observar que de esta línea a esta línea solo estamos despejando X estrella y la sustituimos en el verdadero valor de X, XY menos UI, haciendo unos arreglos y agrupando los términos adecuados. A saber, tenemos dos términos específicos. Primer término que tenemos aquí, VI, que es el error aleatorio de tu modelo original. Segundo elemento específico, UI sin estrella. Ese término UI, observar que es un término de error que involucra a todos y cada uno de los factores que no conocemos, que nutren a la habilidad y que no son la variable que tú has medido, que es educación. Entonces, estos dos en realidad son términos de errores aleatorios. Agrupando términos, tenemos una nueva expresión para mi modelo econométrico. Será beta 1 más beta 2xi más EI. Notar que EI se comporta acorde a VI más beta 2 UI. Perdón, menos beta 2 UI. ¿Ello qué implica? Implica entonces que la covarianza entre XI y EI es diferente de 0. ¿Por qué es diferente de 0? Porque simplemente si desarrollamos la definición de la covarianza entre XI y EI, llegamos a esta estructura específica y observar que la covarianza entonces se define como menos beta 2 sigma cuadrada de U, y eso a todas luces es distinto de 0. Allí entonces tenemos que una causa particular de la endogeneidad es aquella que te lleva a trabajar con variables que te miden parcialmente fenómenos que querías captar de origen. Ya lo vimos con el ejemplo de la habilidad. No sé de qué se nutre eso, no sabemos cómo medirlo. Podríamos tener idea de qué influye en ella, pero no sabríamos captar bien a bien una métrica precisa de la habilidad.
Segundo factor que es causa de una potencial correlación entre regresores y el término de error del modelo. La omisión de variables, un escenario bastante factible si es que tú de repente ya te has enfrentado a ese lamentable escenario en donde quieres diseñar quizá un modelo muy adecuado, muy robusto, pero lamentablemente no tienes la información precisa, a lo mejor no está en INEGI, no está en Banjico, no está en la encuesta que tú estás trabajando. Tienes idea con claridad de que la teoría te dice que debes de meter 3 variables en un potencial modelo, pero lamentablemente la captura de información no te da para meter esas 3 variables y optas tal vez por meter solo una de ellas por falta de las otras 2 o 2 de ellas. Hay infinidad de argumentos que te hacen lamentablemente no enriquecer el modelo lo suficientemente y por lo tanto hay el riesgo de omitir variables que son cruciales en el mismo. Bien, ya sea entonces por ignorancia o bien por la falta de información estadística sobre ciertas variables, ¿qué es lo que se anticipa ante la omisión de variables? La consecuencia es precisamente esa posible endogeneidad de las variables que sí ingresas con el término de error de tu modelo econométrico. Veámoslo en los siguientes términos. Pensemos en un modelo adecuado, teóricamente adecuado, que tiene 2 posibles regresores. Lamentablemente tú no tienes información de uno de ellos, has hecho todo lo imposible por conseguir esa información, pero no la tienes, de tal suerte que llegas a un modelo factible, aquel que solo tiene un regresor en lugar de los 2 que tú tenías. ¿Qué ocurre con el regresor que debería de estar allí, pero lamentablemente no está en tu modelo factible? Bueno, eso pasa automáticamente al término de error. Por ello, EI del modelo adecuado se transforma en un error aleatorio VI. Notar que VI tiene los 2 componentes del error. En primer lugar, tiene el término XI3. Esa influencia de XI3 que lamentablemente no la incorporaste, ahora está alimentando al componente aleatorio de tu modelo, pero además existe un término de error EI que es imputable al modelo adecuado. Este es tu error compuesto. Notar que el error compuesto tiene la omisión de esa variable. Ello tiene repercusiones en la estimación beta 2 de la pendiente de tu modelo factible. ¿Por qué? Porque beta 2 tiene una definición ya bastante conocida, solo que ahora presenta un problema. A saber, beta 2 puede definirse como beta 2 parámetro más una división. La división de, en el numerador tenemos la varianza de x2 y en el denominador tenemos esa varianza y en el numerador tenemos simplemente la sumatoria de xi2 menos x2 barra multiplicada por vi. Observar que esa vi es precisamente nuestro error compuesto. Si sustituimos la definición de vi en el renglón de abajo, observarás entonces que beta 2 tiene precisamente un componente extra de asociación lineal entre x2, la variable que tú sí estás incorporando, y tu error compuesto. Aquí estás captando precisamente esa posible covarianza. Notar que la covarianza se da entre x2, la variable que estás incorporando, y vi, tu error compuesto. Ello entonces implícitamente te dice que tienes una correlación que deriva en endogeneidad en tu modelo factible. Efectivamente, si xi2 y xi3 están correlacionados, entonces emerge la endogeneidad en tu modelo factible. Hay, por supuesto, muchos otros factores que también puedes estar revisando en la literatura, a saber, el tema de la simultaneidad, algo que estaremos trabajando en el siguiente video de esta misma unidad, porque estaremos hablando de econometría con modelos de ecuaciones simultáneas. Eso es una causa de endogeneidad que se revisará más adelante. Y el punto 4, que también causa la correlación entre X y E, es el tema de trabajar en series de tiempo con variables dependientes rezagadas, porque allí estás generando sin duda correlación serial, que eso también será un tópico de este curso de Econometría 2 que seguramente estarás tomando a su debido tiempo. ¿Cuáles son entonces las estimaciones alternativas frente a la falla de mínimos cuadrados y la imposibilidad de tener estimadores consistentes? Bueno, el método de momentos o bien el método de estimación a través de variables instrumentales es el adecuado para sortear este problema de la endogeneidad. Vayamos desglosando este método por partes. Empecemos por la parte 1.
¿Qué implica una estimación a través de método de momentos? En general, el procedimiento de método de momentos tiene un objetivo muy sencillo. Simplemente utiliza m momentos poblacionales para estimar m momentos muestrales de m parámetros desconocidos. Ese es el gran objetivo del método de momentos. Por ello, podríamos derivar estimadores mínimos cuadrados ordinarios utilizando en realidad el método de momentos. Es decir, podríamos tener una sustitución a la estimación MCO vía método de momentos. ¿Cómo hacerla? Y vayamos viéndolo paso a paso. Bueno, en primer lugar, pensemos en dos momentos cruciales para el término de error, mi variable aleatoria en el modelo econométrico. Primer momento clave, la media del error es 0. Segundo momento clave, notar que es un momento producto, es un momento bivariado, la covarianza de XI, la explicativa, y EI, el término aleatorio de error en el modelo econométrico. Eso es un momento producto que también lo estamos igualando a 0. Esos dos son los momentos que vamos a tomar. Notar que estamos tomando dos momentos poblacionales, hacer su símil en términos muestrales para estimar dos parámetros cruciales. ¿Cuáles serán esos? Beta 1, intercepto, parámetro 1, y beta 2, la pendiente. Esos serán entonces nuestros dos momentos. Consideremos además nuestro modelo de regresión lineal múltiple ya conocido. Si nosotros reemplazamos la ecuación 2 en el set 1 de ecuaciones, entonces notar que el valor esperado de EI igual a 0 puede ser interpretado como la esperanza de JI menos beta 1 menos beta 2XI igual a 0. En el segundo momento puede ser expresado a través de esta definición y por lo tanto tenemos el set de ecuaciones 3. Observar que lo único que hemos realizado en este caso es simplemente despejar EI y entonces llegamos a esta definición JI menos beta 1 menos beta 2XI porque precisamente estamos despejando para EI y sustituyendo en cada uno de los momentos que tenemos aquí. El set de ecuaciones 2 típicamente se consideran como las condiciones de momento poblacional. Recordar que las propiedades de grandes números establecen que bajo un muestreo aleatorio los momentos muestrales convergen a los momentos poblacionales, lo que implica que estos dos momentos pueden ser reexpresados de esta manera. El momento poblacional 1 converge probabilísticamente a el momento muestral que tenemos aquí. Y lo mismo para la ecuación número 2 de este set 3 de ecuaciones. Fijando entonces esas dos condiciones de momentos a 0 y reemplazando los parámetros desconocidos beta 1 y beta 2 por sus estimadores, observar que tenemos entonces lo siguiente. Simplemente estamos reexpresando la ecuación 1 del set 3. Esta expresión la tenemos ahora aquí. Y esta expresión que está aquí la tenemos nosotros ahora acá. Las estamos igualando a 0. Vamos a multiplicar estas dos ecuaciones por n y entonces derivamos las dos ecuaciones normales que ya conocíamos desde la estimación mínimos cuadrados ordinarios. Despejando entonces para beta 1 y beta 2, generamos nuestros estimadores de mínimos cuadrados ordinarios viejos y conocidos. Observar entonces lo que hemos realizado grosso modo. Hemos derivado los estimadores mínimos cuadrados utilizando el método de momentos. Dos momentos clave para estimar dos parámetros poblacionales, beta 1 y beta 2. Evidentemente, los estimadores de método de momentos y los estimadores mínimos cuadrados son convergentes, son exactamente los mismos, siempre y cuando los supuestos de Gauss-Markov sean correctos. Pero en caso de que no sean válidos algunos de los supuestos de Gauss-Markov, entonces los estimadores MCO derivarán en estimaciones inconsistentes. Vayamos entonces al comentario número 2. ¿Cómo aplicar entonces el método de momentos en una estimación denominada de variables instrumentales? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Bueno, primero comentemos que si resulta que tu variable X en el modelo es endógena, el método de momentos te permite derivar, hallar una alternativa de estimación. Supongamos que, por ahora, existe alguna otra variable alternativa. Pensemos en ZI.
Esa variable alternativa zi vamos a imputarle propiedades deseables. A saber, propiedad número 1, zi, esa variable que definimos como accesible, no tiene un efecto directo en la variable dependiente. Por esa razón, no tendría la obligación de estar en el modelo original, porque no tiene un vínculo directo con y. Ese es el primer requisito que le pedimos. Si es que zi tiene un efecto directo en y, olvídalo. Zi tiene que ser una variable que esté figurando por obligación en tu modelo econométrico. Segunda característica, zi no debe de ser contemporáneamente correlacionada con el término de error, con el EI de este modelo factible. De tal manera que la covarianza entre el término de error y zi es 0. Le estamos pidiendo a zi que sea exógena. Si por alguna razón esa variable zi está correlacionada con el error, olvídalo. Tienes que sondear alguna otra. La condición número 3 que debes de satisfacer es que z esté fuertemente correlacionada con xy o al menos no débilmente correlacionada. Le pedimos un poco de vínculo lineal, de dependencia lineal con la variable que resulta ser endógena. Entonces, esas tres características las etiquetamos simplemente como características de una variable instrumental. Si esas propiedades se cumplen, entonces definimos a z como un instrumento de x. ¿Por qué un instrumento de x? Porque en realidad vamos a utilizarla como una herramienta, como un instrumento, para lograr nuestro objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Diseñar un método alternativo al de mínimos cuadrados ordinarios que nos permita generar estimadores beta que nuevamente vuelvan a recuperar la propiedad de la consistencia. Por lo tanto, podemos utilizar esa variable z, asumiendo que existe, que es factible sondearla, para construir ahora nuestro método de momentos. Dos momentos clave vamos a utilizar, solo que ahora si observas, el segundo momento que estamos identificando es reemplazado por zi. Lo que en la diapositiva pasada era el momento EI-ZI, la covarianza entre X y E, ahora será una covarianza entre EI y Z. Esa es la diferencia que nosotros tenemos aquí. El primer momento es básicamente el mismo, como lo puedes ver. Considerando entonces el mismo procedimiento de la diapositiva previa, tenemos entonces nuestras dos condiciones de momentos en el caso poblacional. Observar que la estructura ya es bastante familiar, no diremos nada más que lo mismo de la diapositiva pasada, y por lo tanto su expresión muestral la tenemos aquí. Es una expresión convergente, solo que observa que ya no aparece la variable xy exclusivamente, sino aparece xy y zi en uno de los dos momentos específicos. Fijando entonces esas dos condiciones de momentos a 0 y reemplazando los parámetros desconocidos beta 1, beta 2 por sus estimadores, notar que ahora estamos colocando los estimadores beta 1, beta 2, resolvemos dichas ecuaciones multiplicando por n y despejando para beta 1 y beta 2 en cada una de las ecuaciones, y tenemos entonces nosotros ahora definiciones alternativas de beta 1 intercepto y beta 2 pendiente en términos del método de momentos. Observar de forma específica beta 2, que ya está incluyendo nuestro instrumento, la variable dependiente, por supuesto. Esto finalmente que tú tienes en el numerador de la expresión beta 2 gorro es la covarianza que existe entre el instrumento y y en el denominador tienes la covarianza que existe entre el instrumento y la variable endógena. Esa definición alternativa es prácticamente la aplicación del método de momentos con una variable instrumental. Importante no perder de vista los requisitos que debes cumplir en la definición de un instrumento que está planteado en el recuadro azul. Ahora sí, vayamos finalmente entonces a nuestros estimadores de variables instrumentales. ¿Cuáles son esas propiedades de los estimadores de variables instrumentales? Bueno, en primer lugar serán consistentes. Le hemos devuelto esa propiedad. Ello implica que convergen al verdadero valor del parámetro conforme el tamaño muestral tiende a ser grande, tiene infinito. Los estimadores también instrumentales tienen aproximadamente distribuciones normales gaussianas en muestras largas, de tal suerte que
Beta 2 converge asintóticamente a una distribución normal gaussiana con media beta 2 y varianza estimada beta 2 gorro, donde la estructura de la varianza de beta 2 la tenemos aquí. Y notar que la varianza del término de error de variables instrumentales de tu modelo que utiliza el instrumento ahora es sigma cuadrada IV. Esa es la varianza del error, ojo, utilizando el instrumento. Sigma cuadrada IV, entonces lo tenemos nosotros definido aquí. N-2, en este denominador que tenemos aquí, son los grados de libertad del término de error solo si es que tu modelo es con una variable explicativa. ¿Por qué N-2? Porque tenemos n observaciones menos 2 parámetros estimados. Se está definiendo la totalidad de grados de libertad que contamos en la estimación de la varianza del error de variables instrumentales. En general, si tú tuvieras un modelo multivariado, entonces n-k tendría que ser el numerador que tú debieras utilizar, donde k es precisamente el número de parámetros estimados en el modelo. Bien puede ser 3, 4, 5, etc. K, por supuesto, incluye al intercepto. Finalmente, notar entonces que nosotros siempre preferiremos el estimador eficiente más consistente. ¿Por qué? Porque tiene el menor error estándar, tiene la varianza y el error estándar más pequeñito. Obviamente esto es algo evidente. La pregunta que surge a la luz de este comentario es básicamente la siguiente. Oye, ¿qué es lo que entonces tendría que hacer para hallar el mejor estimador? El estimador consistente más eficiente. Bueno, el estimador consistente más eficiente tú lo hallas ese fenómeno cuando trabajas solo con instrumentos Z lo más robustos, lo más fuertes posibles. Es decir, Z puede ser una variable específica, pero si tienes dos posibles Z que satisfagan esas condiciones, deberías de seleccionar aquella que sea lo más robusta posible para que no solo tu estimador sea consistente, sino además presente la menor varianza y el menor error estándar estimado posible. ¿Cómo definir entonces un instrumento fuerte? ¿Cómo saber si Z es fuerte o débil? ¿Cómo saber si Z entonces estará derivando en varianzas grandes o en varianzas pequeñas? Bueno, la fortaleza, la robustez del instrumento ZI se mide a través de la correlación que existe entre Z y la variable endógena. Y eso evidentemente puede ser medido, puede ser sometido a una prueba de hipótesis que veremos en pocos minutos. Recordar, ojo, si tú tienes que utilizar estimadores por método de momentos o por variables instrumentales que lo manejamos como sinónimos, entonces debes de buscar el instrumento más fuerte posible. Si tienes 2 instrumentos, si tienes 3 instrumentos, perfecto, súmalos, pero cerciórate de que todos aquellos instrumentos que tú tienes tengan las correlaciones más altas posibles con la o las variables endógenas que tú tengas en un modelo econométrico. Bien, ahora siendo más prácticos, vamos a plantear paso a paso en qué consiste la estimación del método de mínimos cuadrados en 2 etapas o el método de estimación de variables instrumentales, o bien el método de momentos para variables instrumentales. En realidad tenemos 2 etapas muy sencillas. Pensemos en la naturaleza del modelo. Consideremos que tu modelo objetivo es uno bastante sencillo. Poco a poco lo iremos complicando y no se preocupen, la naturaleza del procedimiento es básicamente la misma. Empecemos con un modelo en donde simplemente hay una variable dependiente, una variable explicativa, pero lamentablemente tu única variable explicativa es endógena. Hay un problema de correlación entre este término de error y la variable explicativa. Los factores, las causas, ya sabemos cuáles pueden ser. El estimador de variables instrumentales o de método de momentos para variables instrumentales puede ser obtenido en 2 etapas. Etapa número 1. Definamos una ecuación de primera etapa. ¿Qué objetivo tiene esa ecuación de primera etapa? En primer lugar, la variable dependiente será la variable endógena y la dependiente será esta, la endógena, y la explicativa será Z sub i. Esa es tu regresión de primera etapa. Observar entonces que tú estás implicando que tu variable endógena
se explica a través de una combinación lineal de parámetros, una variable instrumento y un componente de error aleatorio. Un montón de factores pueden estar haciendo variar X y 2, además de las variaciones del instrumento. De aquí entonces sabrás que es crucial tener una correlación fuerte entre el instrumento y ZI. ¿Por qué? Porque si la correlación es muy fuerte, sin duda que gamma 2 será significativa y con valores muy altos en términos absolutos, ya sea positivos o negativos. Pero si la correlación es bajísima entre ZI y el instrumento y XI, notar entonces que este gamma 2 será muy probablemente no significativo en el modelo auxiliar de primera etapa, o bien el valor numérico de este coeficiente gamma 2 será muy cercano a cero en términos absolutos. De hecho, a partir de esta regresión, tú puedes hacer una prueba de hipótesis para la fortaleza de instrumentos que veremos más adelante, porque utilizarás precisamente esta regresión. Una vez que definimos esta ecuación de primera etapa, la estimamos por mínimos cuadrados ordinarios y obtenemos su valor ajustado. Observar que este valor ajustado simplemente es el componente ajustado por el modelo econométrico. Esto ya lo sabemos aplicar con el viejo y conocido predict, predict x beta. En Stata lo estaremos revisando más adelante, no os preocupéis. La segunda etapa implica reemplazar la variable endógena que tú ya has estimado, esta xi2 gorro en rojo, en el modelo de regresión simple de tu interés, en este modelo en particular. Por lo tanto, voy a utilizar mi estructura del modelo econométrico objetivo, el que me interesaba inicialmente estimar, solo que en lugar de utilizar la métrica original de xi2, voy a usar los valores de xi2 ajustados por el modelo que tiene como explicativa a el instrumento ZI. Observar entonces que esta es tu nueva expresión del modelo econométrico objetivo. Hay un EI estrella que se diferencia de EI sin estrella. ¿Por qué? Porque este EI estrella es precisamente el error de variables instrumentales, es decir, el error del modelo de regresión utilizando el método de variables instrumentales. Ese error que tú obtengas con predict residual, si quieres ponerla así en el do file de Stata, ese será un error que tiene una varianza. Esa varianza es sigma cuadrada IV. Hace un instante en la diapositiva previa veías un sigma cuadrada IV, que decíamos que era la varianza del error obtenida a través del modelo de variables instrumentales. Pues aquí tenemos ya la visibilización de ese error del modelo a través del método de variables instrumentales. Una vez que obtengas esos estimadores vía mínimos cuadrados ordinarios, estos de aquí, observarás que esos estimadores ya son idénticos a los del método que hemos definido hace un instante. Como verás, la estrategia práctica para llevar a cabo esta estimación es bastante accesible. Solo son 2 etapas muy sencillas. Y por supuesto, esos estimadores ahora serán estimadores consistentes. Y si seleccionas al mejor instrumento, al más robusto, no solo serán consistentes, sino además tendrán la menor varianza posible. Van a presentar la más pequeña entonces. Este procedimiento lo podemos generalizar a un escenario quizá más amplio. Hagamos una segunda variante. ¿Cómo aplicaríamos este método con los pasos 1 y 2, pero en un modelo que tiene una variable dependiente, que está aquí? Tenemos una variable endógena, tenemos un montón de variables X explicativas que son exógenas y tenemos muchos instrumentos. Bueno, pensémoslo en términos de una ecuación. Consideremos que hay un modelo multivariado. Ahora ya tenemos no solo este regresor, tenemos este otro regresor. Hay en general K regresores en el modelo, de los cuales solo uno de ellos es endógeno. A saber, definamos que X2 es endógena. Si ese es el escenario, entonces, ¿cuál es la endógena? XI2. ¿Cuáles son las K-1 exógenas? Desde XI3, XI4 hasta XIK. ¿Cuántos instrumentos podríamos tener? Pensemos en L instrumentos. Varios instrumentos, no solo uno, como en el caso de arriba, sino aquí quizá debiera haber varios instrumentos. Bueno,
Las etapas tendrían que estar trazadas con esta estrategia. En primer lugar, definimos la ecuación de primera etapa. ¿Cuál es la ecuación de primera etapa? Ya lo sabemos. La variable endógena está en función ahora no solo de los instrumentos. Observar que ya estoy metiendo aquí varios instrumentos disponibles. Ya sabemos las características de esos instrumentos, los estoy ingresando, pero además debo de ingresar como instrumentos también a todas y cada una de las variables que yo asumo que son exógenas, que efectivamente no tienen ninguna dependencia lineal con el término de error de tu modelo objetivo. La regresión auxiliar de primera etapa, como la puedes ver, es estructuralmente la misma que tenemos aquí, solo que estamos involucrando a un set mucho más amplio de elementos exógenos o de instrumentos, decimos aquí. Z sub i serán los instrumentos, los X sub i serán los regresores exógenos. Definimos aquí simplemente el conjunto de Z. Y estimamos ese modelo por mínimos cuadrados para obtener sus valores ajustados. Ese viejo y conocido predict, y gorro, x beta. Solo que ese y gorro será de nuestra regresión auxiliar. Podrías ponerle x gorro en tu predict, como lo haremos más adelante en la opción do de stata. Ya que generas esos valores ajustados de x y 2, vas a la etapa 2. ¿En qué consiste la etapa 2? Tal como lo teníamos aquí, simplemente implica tomar tu modelo original y reemplazar el regresor endógeno x2 por su valor ajustado a través de los instrumentos. Por eso lo estamos destacando de nueva cuenta en rojo. Si ya has generado este vector de valores ajustados de x2, entonces simplemente insértalo como el regresor de x2. Todos los demás regresores serán también incorporados en el modelo, y este es entonces nuestro error del modelo de variables instrumentales. Mismas propiedades, misma conclusión para los estimadores beta k de esta estimación en dos etapas. Serán consistentes, tendrán la menor varianza posible siempre y cuando te asegures de seleccionar a los instrumentos que estén más fuertemente correlacionados con la variable endógena. Vayamos más allá y pensemos quizá el planteamiento general que tú vas a encontrar en el capítulo 10 de Hill, Griffiths y Lim, ya sea en su edición 2011 si la estás revisando, o bien en su edición 2018 si también la estás revisando, y recordar que puedes consultarla en el blog. Pensemos ahora en una estimación para un modelo mucho más general. La naturaleza de ese modelo es que tu modelo econométrico tiene varios regresores exógenos, varios regresores endógenos y varios instrumentos. Notar que hemos poco a poco hemos venido enriqueciendo la complejidad de la endogeneidad. Identificaremos los subíndices B con las endógenas, los subíndices C con las exógenas, los subíndices L con los instrumentos. Hemos hecho un pequeño cambio en la notación. B endógenas, G exógenas, como aquí aparece, y L los instrumentos. Antes estaba aquí una C. Ustedes ya verán seguramente una G en su video. Y en la diapositiva, por supuesto. Consideren entonces este modelo general. Observar que tienes un montón de variables explicativas, de las cuales hay un grupo G de exógenas, que no tienen ningún problema de correlación con el término de error, pero hay un grupo que es preocupante, el grupo B de regresores endógenos, que sí tienen, por distintas razones, una correlación con el término de error. Y por lo tanto tienes varios instrumentos, estás en la obligación de tener varios instrumentos, por supuesto. Notas en relación a este planteamiento general que no habíamos realizado en las dos presentaciones previas. Bueno, la primera nota, como este ya es un caso general, es importante que tú reconozcas que sea cual sea tu escenario, con una endógena y un instrumento, con una endógena varios instrumentos o con varias endógenas varios instrumentos, es importante que siempre procures tener tantas variables instrumentales como regresores endógenos
para que tu estimación por variables instrumentales sea factible. Es decir, necesitas cumplir una condición específica para aplicar este método, a saber, las variables instrumentales, los instrumentos, L, ese número de instrumentos debe de ser mayor o igual que el número de endógenas. El peor de los escenarios será aquel en donde L es igual a B. Ese es el mínimo deseable. Pero si tienes menos, olvídalo. No puedes tener una identificación clara de este modelo, porque de hecho estará subidentificado. A saber, el comentario 2 va precisamente y el comentario 3 va precisamente en términos del orden de identificación del modelo. A saber, si el número de instrumentos excede al número de endógenas, entonces tenemos más instrumentos necesarios que endógenas. Por lo tanto, el modelo está sobreidentificado. No es en realidad una desventaja esto. De hecho, la experiencia te dirá que es siempre deseable tener más instrumentos por si debes de reemplazar algunos de ellos por otros. No perder de vista la propiedad de mínima varianza y el vínculo que existe entre esto con la correlación entre instrumentos y variables endógenas. Si L es igual a B, entonces los parámetros del modelo están exactamente identificados. Eso sin duda va a tener consecuencias en la determinación de la magnitud de la varianza de los coeficientes beta que tú estés estimando. ¿Por qué? Porque no vas a tener, en pocas palabras, mucho margen de maniobra para apostarle a estimadores consistentes y además eficientes. Por esa razón siempre es deseable tener más instrumentos que variables endógenas. Ojo, eso no implica que siempre vas a utilizar todos los instrumentos de más que tengas. Solo mi punto es que disponer de más instrumentos que endógenas podrían darte la posibilidad de hacer combinaciones de instrumentos para las variables endógenas y por lo tanto buscar combinaciones de instrumentos que te permitan asistir a estimadores no solo consistentes, sino además eficientes, que reporten la mínima varianza posible. Notas entonces que hay que lanzar en relación ya a cualquier escenario que tengas para aplicar variables instrumentales. Y ahora sí vamos a los pasos generales. El paso 1. Como aquí tú ya tienes varias variables endógenas, tendrías que tener varias estimaciones de primera etapa. Observar que cada una de las ecuaciones de tu primera etapa tendrá como variable dependiente a todas y cada una de las variables endógenas. En cada ecuación habrá una variable endógena. En la ecuación 1 estará la primera endógena como dependiente, en la ecuación 2 la segunda endógena como dependiente y así sucesivamente. Y el común denominador quizás sea el set de instrumentos que tenemos aquí. Observar que aparecen todas las variables exógenas como instrumentos a la par que los instrumentos en sí. Hemos omitido, por supuesto, algunos subíndices solo por simplicidad, pero bueno, estructuralmente estamos hablando de un modelo muy familiar en relación a la diapositiva pasada. Obviamente, para cada una de estas ecuaciones de la primera etapa, tienes que obtener los estimadores X gorro de todos los G más J, variables endógenas, observadas a través de mínimos cuadrados ordinarios. Tienes que obtener sus valores ajustados. Una vez que tienes esos valores ajustados, aplicas la vieja y conocida etapa 2. Tomas la ecuación original en la etapa 2 y sustituyes la o bien las variables ajustadas en tu etapa 1. Observar que ya estamos sustituyendo XG, la variable endógena original, por los valores ajustados de XG de la etapa 1. XK gorro ahora está reemplazando a XK original. Cada una de esas expresiones X con gorro para el caso de las endógenas han sido obtenidas a través de los valores ajustados de la ecuación o las ecuaciones de la etapa 1. Una vez que tienes ya tu modelo sustituido con todos los factores exógenos y tus sustituciones o tus instrumentadas, simplemente aplicas la estimación vía mínimos cuadrados y llegamos entonces a un vector de coeficientes beta. Ese vector de coeficientes beta, ahora no perder de vista, ya será consistente. Si has seleccionado a los instrumentos más robustos, serán eficientes. Y evidentemente
hemos resuelto ya la debilidad que presentaba la estimación mínimos cuadrados ordinarios. Observar en general que, a pesar de que no estamos utilizando directamente el método de momentos, estamos utilizando mínimos cuadrados en dos etapas. ¿Por qué en dos etapas? Porque haces una estimación auxiliar en la etapa 1 MCO y haces la estimación original con las variables instrumentadas MCO en la etapa 2. Estás utilizando dos veces MCO como estrategia de estimación y tienes entonces estimadores que son convergentes con los resultados del método de momentos. Por esa razón precisamente sueles encontrar en la literatura que este método se denomina de variables instrumentales vía método de momentos o mínimos cuadrados en dos etapas. Vayamos entonces a un pequeño ejemplo. Abran su sesión en Stata y vamos a trabajar este archivo mroz.dta. Disponible en esta liga, pueden darle clic a la presentación. Tranquilamente ustedes pueden descargar la base de datos o bien pueden utilizar la ruta que tenemos en el archivo do, que también está disponible en el blog o bien en la plataforma que ustedes estén revisando. Bien puede ser Blackboard, bien puede ser Microsoft Teams o bien puede ser el blog que ya conocemos de Actuarial Econometrics. La naturaleza del modelo es bastante sencilla. Como verán, estamos hablando de un modelo de factores que afectan al salario en un sampleo de mujeres que trabajan y que reciben una remuneración por ese trabajo. Ese conjunto de determinantes del salario es de primera mano la experiencia, el término cuadrático de la experiencia. Agregar el término cuadrático implica agregarle una no linealidad a los efectos que tiene la experiencia en los niveles salariales de estas mujeres trabajadoras. Y tenemos la variable educación. Sin embargo, hay sin duda una particularidad con la educación. ¿Cuál es esa particularidad? Si nosotros pensamos que uno de los posibles determinantes del nivel salarial es precisamente el conjunto de habilidades, no podemos medir habilidades, como dijimos en la parte inicial de la presentación. Nuestra mejor aproximación para medir habilidades es educación, pero entonces educación es un factor endógeno porque hay un error en la medición de nuestra variable deseada, que son las habilidades laborales. Imputamos que a mayor educación quizá hay más habilidades laborales en cada una de estas mujeres, pero surge la endogeneidad por el error de medición de nuestra variable incorporada. Las etapas 1 y 2 ya tenemos aquí prácticamente los resultados. Simplemente diré que en la etapa 1 vamos a hacer esta descripción en Stata y vamos a obtener de la etapa 2 nuestra estimación por mínimos cuadrados en variables instrumentales. Vayamos entonces a nuestro do. Líneas 5 estamos llamando el dataset, yo lo sombreo y lo ejecuto. Observar que lo estamos llamando desde el sitio Principles of Econometrics y el dataset es mroz.dta. La naturaleza de nuestro dataset son en realidad un conjunto de 753 observaciones de mujeres encuestadas con diferentes características, pero ojo, no todas ellas evidentemente están en este momento ocupando una posición laboral remunerada. De hecho, observan muchos valores para los cuales el salario es cero. ¿Cuántas de estas mujeres en realidad sí ocupan una posición laboral remunerada? Son básicamente 400 y fracción, que lo estamos revisando aquí. 428 mujeres que sí están percibiendo ingresos salariales. La regresión se enfocará exclusivamente en ese conjunto de mujeres. Por esa razón vamos a hacer justo ahora ya nuestro conjunto de variables preparadas. Líneas 6 y 7 están generando el salario en términos logarítmicos y el término cuadrático de la experiencia laboral. Líneas 8 y 9 estamos etiquetando las variables generadas. Las líneas 10 y la línea 11 nos presenta una breve descripción de cada una de las variables que tenemos aquí. El wage es el logaritmo natural del salario. Es un modelo semilog. Recordar que la interpretación de los coeficientes beta cambia porque tienes que hacer una operación inicial al beta antes de interpretarlo. Si tienen dudas sobre ello, recuerden trabajar el capítulo 5 o bien el capítulo 4 de Hillgrave y Slim, en donde vimos modelos semilogarítmicos. Recordar el video pasado de formas funcionales y no linealidades, revisado en el curso de econometría 1. La experiencia la hemos etiquetado y la educación. Aparecen también la experiencia al cuadrado. El modelo original es un modelo de mínimos cuadrados ordinarios, nuestra línea 15.
Observar que estamos condicionando la regresión solo para aquellas mujeres que sí reportan una percepción salarial. La línea 15 evidentemente me genera los estimadores MCO, pero ya sabemos que debido al lío de la endogeneidad de la variable EDUC, estos estimadores no son consistentes. Y de hecho, si pretendo corregir este problema incrementando el sampleo, lo único que haré es que serán cada vez más y más inconsistentes. Por ahora nos enfocamos en cómo darle un tratamiento a este modelo con fines de corregir esa desventaja, porque estos estimadores ya no son los adecuados. Obtenemos en la línea 17 los residuales, sombreamos y ejecutamos la selección. Tenemos entonces aquí nuestro vector de residuales de mínimos cuadrados ordinarios para cada una de las observaciones. ¿Cuál es la solución? La solución es en la etapa 1 realizar nuestra regresión. Vamos a hacerlo aquí antes de irnos a la parte del do file. Vamos a poner etapa 1. En la etapa 1 vamos a hacer nuestra regresión de la variable endógena, que es EDUC, en función de los instrumentos que vamos a definir, a saber es la educación de la madre, que está aquí, yo le doy clic a esta flechita para que se inserte, y la educación del padre, le doy un clic a esa flechita para que se inserte también. No perder de vista que la regresión de la etapa 1 debe tener también los regresores que presumimos son exógenos, experiencia y experiencia al cuadrado, expert y expert 2. Como recordatorio, solo comentamos que ¿por qué seleccionar la educación del padre y de la madre para esta variable endógena? Bueno, en primer lugar, la educación del padre y la educación de la madre directamente no afectan el rendimiento salarial que percibe cada una de estas mujeres encuestadas. Por esa razón, el modelo no tiene que contar con estas variables obligatoriamente. Primera característica. Segunda característica. Es factible asumir que hay una elevada correlación entre estas dos variables instrumentales y la variable endógena. Eso lo vamos a validar más adelante con una prueba de hipótesis y además debemos de sondear si esas variables instrumentales no están correlacionadas con el término de error de este modelo que acabamos de estimar. Eso también lo vamos a dejar para la etapa de las pruebas de hipótesis. Por ahora entonces simplemente hacemos esta regresión de la etapa 1. Observar que yo no he condicionado en las mujeres que efectivamente solo son 428 que perciben remuneraciones salariales, sino en las 753. Por esa razón, yo la voy a realizar otra vez y vamos a agregar el condicional if LWage es distinto de un missing data. Entonces, nuestra regresión adecuada es esta con 428 observaciones. De esta regresión ya tenemos los estimadores del intercepto y cada una de las pendientes. Observar que los valores que yo estoy obteniendo son congruentes con los estimadores que he colocado en esta parte de la presentación y que ustedes también tienen en sus manos. Estos estimadores son los estimadores que yo ya tengo aquí. Y vamos a la etapa 2. La etapa 2 te dice, bueno, de esta regresión obtén los valores ajustados de la educación, obtén esos valores ajustados y sustitúyelos en la regresión objetivo que te interesaba realizar. Entonces vamos a darle un predict. Yo voy a ponerle educ fit, valores ajustados de educación y será la combinación lineal de estimadores y parámetros de esta etapa número 2. La llevamos a cabo y ahora vamos a hacer el regress de LWage. Ya no vamos a meter educ, sino vamos a meter su estimador a través de la etapa 1 y dejamos de nueva cuenta nuestras variables expert y expert 2. Esta es nuestra estimación de la etapa 2 si aplicamos el procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios en 2 etapas o bien estimación por el método de variables instrumentales. Los estimadores de intercepto y de cada una de las pendientes ya ahora han recuperado la propiedad de consistencia y este conjunto de estimadores son los que ya tenemos aquí en nuestra etapa número 2.0481 como intercepto, que es este dato que aparece aquí. Solo observen que son los mismos valores que están escritos en cada uno de los coeficientes de educación, experiencia y experiencia al cuadrado. Comentario, observar que esos estimadores no solo ya son consistentes, sino además podríamos asegurarnos de que son los estimadores más eficientes posibles si es que sondeamos cómo se comporta la correlación
entre los regresores instrumentales y la variable endógena. Y aquí viene entonces quizá una primer prueba que no aparece en las diapositivas, pero que podemos validar de manera muy sencilla. ¿Cómo evaluar si están altamente o no correlacionados los instrumentos con la endógena? Si ustedes observan, vamos a realizar un test muy sencillo a través del raw coeficiente de correlación pairwise. Vámonos a Statistics, Summary, Tables y Pruebas, Summary and Descriptive Statistics y seleccionen por favor Pairwise Correlations. Una vez seleccionando esta opción, vamos a incorporar las variables endógena y los dos instrumentos para esta variable endógena. ¿Qué me interesa? Me interesa solo marcar el nivel de significancia a través de un p-value. Voy a destacar este icono, así como este de aquí abajo para marcar cuáles son las correlaciones significativas. Le damos OK. Y esta es tu matriz de Pairwise Correlations. Observamos que la correlación de educación de la encuestada con la educación de su madre es positiva y significativa. El p-value que observamos en la parte inferior es de 0. No perder de vista que ese p-value tiene detrás una hipótesis bastante sencilla. El RO poblacional de educación y la educación de la madre es igual a 0. Esa es la hipótesis nula. Frente a la alternativa es distinta de 0. Es un test de significancia individual para la correlación del RO pearsoniano entre educación de la encuestada y la educación de su madre. Lo mismo para el caso de la educación de la encuestada y la educación de su padre. En ambos casos son correlaciones relativamente altas, 0.4353, pero sobre todo significativas. Ello entonces me diría que mis estimadores de la etapa 2 sin duda que pueden estar presentando varianzas muy pequeñas. Por esa razón, observar que sus p-values son todos significativos. Para el caso de Expert y Expert 2, significativos al 5%. Para el caso de educación, significativo al 10%. Así entonces nosotros ya tenemos la estimación a mano de mínimos cuadrados en 2 etapas y hemos adelantado una pequeña prueba que, ojo, lo único que te permite validar es si los instrumentos están correlacionados con la endógena. Queda pendiente resolver si los instrumentos no están correlacionados con el término de error y hay un test que aplicar para evaluar la fortaleza de los instrumentos. Entonces hasta ahí ya tenemos nuestra estimación de mínimos cuadrados en 2 etapas manual. Si lo quisiéramos hacer de manera mucho más sencilla en Stata, las líneas 20 o bien la línea 21 te permiten generar los mismos estimadores. El comando a llevar a cabo es ivregress to stage least squares, es lo que estamos indicando aquí. Incorporas la variable dependiente, las variables exógenas y defines cuál será la estructura de tu estimación de la etapa 1. Observar que la educación es la variable dependiente en la etapa 1 y este es tu set de instrumentos en la etapa 1 para tu estimación mínimos cuadrados 2 etapas. La línea 21 es básicamente la misma sintaxis del comando, solo que agregamos una opción con coma first. La opción coma first te permite desplegar en Stata los estimadores de la etapa 1. Ejecutamos las líneas 20 y 21, yo las sombreo, ejecutamos y observar que generamos ya nuestros estimadores. Empecemos por el primer comando, aquel primer ivregress. Ivregress sin ninguna opción te despliega ya tu set de variables estimadas por este procedimiento. Observar que el conjunto de valores que tenemos para el intercepto y cada una de las pendientes son básicamente las mismas que nosotros definimos en nuestra estimación manual y que aparecen en la presentación. Eso es lo que realiza Stata. Te aclara que es una estimación a través de variables instrumentales. Stata también te menciona cuál es la variable instrumentada o endógena y cuáles son sus instrumentos estructurados en la regresión de la etapa 1. De igual manera puedes hacerlo a través del comando ivregress, pero con la opción first. La opción first te presenta las regresiones de primera etapa. Esa es la única variante. Este display específico que estoy sombreando es el que nosotros obtuvimos manualmente hace unos instantes. Yo lo estimé aquí. Observar que esta es la regresión de la primera etapa. Observar el coeficiente del intercepto, 9.102. Y es el que nosotros tenemos precisamente aquí, 9.102. El conjunto de resultados adicionales es básicamente el mismo. Esa es la única diferencia con utilizar la opción como first o bien
bien no usar la opción first, ya que en esta segunda parte de ese segundo comando que acabamos de ejecutar, simplemente nos presenta los coeficientes de variables instrumentales. Hasta ahí, entonces, nosotros tenemos ya nuestra estimación a través de este método. Pudieras hacer esta misma estimación a través de menú. ¿Cómo hacerlo a través de menú? Si no quieres hacer la ejecución de comandos, seleccionas Statistics, te vas a la sección que dice Regresores endógenos y seleccionas la opción que dice Single Equation Instrumental Variables Regression. Defines como variable dependiente el salario. Defines tu estructura de variables exógenas, le especificas a Stata cuál o cuáles serán las variables endógenas y cuál es el set de variables instrumentales. Recordar que aquí tenemos que incorporar la estructura de la regresión 1. Vamos a utilizar como estimador mínimos cuadrados en 2 etapas y llevamos a cabo el comando. Le tipeas OK y llegamos a este resultado que hemos obtenido previamente por menú. Hasta ahí cerramos esa parte de cómo estimar este conjunto de coeficientes beta. Vayamos ahora quizá a otra parte importante, que ahora sí vamos a abordarla de manera muy a detalle. Si ustedes observan, lo que hemos hasta ahora respondido medianamente bien es el asunto de cuán fuerte es la correlación que existe entre las variables instrumento y la variable endógena. Lo hicimos a través del Pairwise Correlation y presentamos un p-value. Pero además, Stata te permite generar un estadístico de prueba F a partir de la regresión de la etapa 1 para evaluar si efectivamente tus instrumentos seleccionados son conjuntamente significativos para el modelo. Entonces, vamos a evaluar como primer test la fortaleza de los instrumentos. Requerimos un F-statistic. La regla te dice que debes de obtener un F-statistic mayor a 10 para determinar que tus instrumentos son efectivamente lo suficientemente fuertes como para considerarse dentro del procedimiento de la etapa 1. Entonces, los resultados que estamos desplegando aquí es que vamos a llevar a cabo un test para los dos instrumentos en sentido estricto Mother Reduc y Father Reduc, es 55,40 y su p-value ha sido 0. ¿Cómo llevar a cabo ese test? Si ustedes se van a la sección de especificación, dice 1. Vamos a evaluar la fortaleza de los instrumentos. Necesitamos la regresión de la etapa 1. Es la línea 25. Evalúen que la estamos haciendo a mano. Yo la ejecuto. Y para esa regresión vamos a llevar a cabo un test de hipótesis para estos dos parámetros, Mother Educ y Father Educ. Vamos a sondear qué tan fuerte es la definición de esos instrumentos. Pueden tipear con la línea 26 Test Parameters, Mother Reduc y Father Reduc. Yo lo voy a hacer así. O bien pueden hacerlo a través de Statistics, Post Estimation, Pruebas y seleccionar parámetros. Una vez que seleccionan parámetros, deben de listar por favor los coeficientes que van a someter a prueba conjuntamente. Mother Educ y Father Educ. Si ustedes tipean conjuntamente igual a 0 y le dan OK, llegarán a este mismo set de resultados. Observar que son los resultados que ya aparecen en la diapositiva que tienen en sus manos. Es un F mayor a 10 y su p-value es 0. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula te dice que en la conformación de la influencia de la educación de la madre y la educación del padre no son significativas. Esa es la hipótesis nula. Evidentemente la estamos rechazando, lo que me dice que en la educación de la hija, sin duda que la educación de los padres es más que significativa. Ese es el primer asunto con este test que puedes llevar a cabo. Habitualmente, puedes presentar también el F-statistic para todos los instrumentos que has definido en esta etapa 1 y es este que tenemos aquí, este p-value con este F-statistic. No perder de vista que esto lo comentamos en el curso de econometría 1. Aquí estamos llevando a cabo un test de significancia conjunta de todos y cada uno de los regresores que aparecen aquí. Expert 2, Mother Educ y Father Educ. ¿Cuál es la hipótesis nula?
en la conformación de las variaciones de la educación, ni la experiencia, ni su término cuadrático, ni la educación de los padres influye en esta variable. Rechazamos la hipótesis nula, dado su p-value y su f-statistic es mayor que 10. Por lo tanto, ya sea bajo la estrategia 1 o bien bajo la estrategia 2, llegamos al resultado de valores f mayores que 10. Por lo tanto, ahora sí concluimos con esta segunda prueba de hipótesis que los instrumentos son lo suficientemente fuertes para considerarse como regresores auxiliares en la etapa 1. Hay sin duda un par de hipótesis que aún nos falta por desglosar y son dos preguntas que seguramente tú ya has venido acumulando a lo largo de este video. Oye, ¿es posible entonces definir o llevar a cabo una prueba que me permita saber si X, la variable endógena, está correlacionada con el término de error? ¿Sí o no? La respuesta es por supuesto sí. Porque ojo, notar que hasta ahora nosotros simplemente hemos obviado que la educación tiene un error en la medición y ese error en la medición está generando una endogeneidad, una correlación con la variable EI. El tema de la endogeneidad la imputábamos a que es una mala medición de una variable llamada habilidades laborales. Entonces, eso fue una narrativa, pero ahora vamos a agregarle una evidencia estadística que me permita saber si efectivamente X está correlacionada con el término de error. Cuando llevamos a cabo ese tipo de pruebas, estamos diciendo que llevamos a cabo pruebas de Hausman, de endogeneidad de los regresores. La segunda duda razonable que puedes tener es, mira, ¿es factible que nosotros probemos si un instrumento es válido y además no correlacionado con el término de error del modelo? Es decir, ¿cómo validar si MODREDUC, FADREDUC, expert y expert al cuadrado no están efectivamente correlacionadas con el término de error del modelo original? ¿Es factible hacer ese test? Sin duda, y a eso le llamaremos un test de validación de instrumentos. ¿Cómo operan cada una de esas pruebas? Empecemos por el test de Hausman. Objetivo 1 de Hausman, validar si tu regresor del cual sospechas endogeneidad efectivamente la tiene. Las etapas son bastante sencillas, solo son dos que aparecen allí con un comentario en el numeral 3. La primera etapa. Es importante obtener los residuales de mínimos cuadrados de la etapa 1 de tu estimación por variables instrumentales. Entonces, deberíamos de obtener los residuales de esta etapa que aparecen aquí. Y una vez que obtenemos esos residuales, que yo les llamo VI, incluiríamos esos residuales calculados como una variable explicativa en la regresión original. Ojo, tu regresión original tiene la variable Y, tal como la tenías en el modelo, tu variable X sin ser sustituida por los valores ajustados, si no es la variable X original, y lo que vas a sustituir aquí o vas a ingresar es tu variable errores estimados de esta etapa 1i. Esta regresión le llamaremos una regresión artificial de Hausman con fines de llevar a cabo el siguiente single test. Vamos a pensar que la hipótesis nula es delta igual a 0, lo que implica que los residuales de esta etapa 1 del test de Hausman no son significativos y por lo tanto no hay correlación entre X y el término de error. Versus la alternativa, sí hay correlación entre X y E1 a través de este single test. ¿Siempre vamos a hacer un single test? No. De hecho, de eso va el comentario con el numeral 3 que aparece aquí. ¿Por qué? Porque si en tu modelo original, pensemos que en este modelo en particular, hubiera algún otro regresor del cual yo sospecho endogeneidad, entonces tendría que realizar en esta etapa 1 dos regresiones para cada uno de los regresores endógenos. Recordar que eso lo vimos en el caso general que estaba aquí. Tienes que hacer tantas regresiones en la etapa 1 como posibles variables endógenas tú sospechas que tienes. Entonces, si aquí hubiera una segunda variable endógena, haría aquí una segunda regresión. Por lo tanto, en el test de Hausman tendría que obtener un segundo residual. Un segundo residual derivado de un modelo en donde está el otro regresor endógeno en función de los instrumentos. Entonces habría un B1 y un B2. Cuando tienes más de una variable que está siendo sometida a prueba por endogeneidad, entonces el test ya no es un single test,
¿Por qué? Porque todos los residuales estimados de esta etapa 1 deberán de ser ingresados en la etapa 2 de aquí. En el paso 2 ingresamos un VI1 asociado a los residuales donde la primera endógena está llevándose a cabo en su estimación, un residual V2 donde la segunda endógena tiene su propia estructura de estimación, un residual V3, etcétera, etcétera. Hay un set de variables VI y por lo tanto el test no lo llevas a cabo como un test T, sino más bien debes de llevar a cabo un test F de significancia conjunta con la misma característica que hicimos nosotros hace un instante. No hay gran complicación en realidad en ello. Y vamos entonces a llevar a cabo nuestro test de Hausmann. El test de Hausmann, solo permítame cerrar esta ventana, lo tenemos en nuestra línea 27, aparece ahí el subtítulo 2 Hausmann Test, línea 28. Estamos llevando a cabo mi regresión de la etapa 1 de variables instrumentales, observar la estructura de la regresión, la ejecuto. Y estos son los resultados que ya teníamos desde hace muchas líneas atrás. Esta es mi regresión de etapa 1 de estimación de variables instrumentales. ¿Qué es lo que me interesa de aquí? Lo que me interesa es obtener ahora los residuales, yo les llamo V. Y la etapa 2 te dice, ya que tienes esos residuales ajustados V, incluye esos residuales en tu regresión original. Entonces vamos a llevar a cabo nuestra regresión original, que es LWH, Educ, Expert y Expert 2. Recordar que esta es la regresión original, solo que la vamos a llevar a cabo para sustituir V. Ingresamos V como un factor explicativo más. Y como tenemos solo un regresor de términos de errores, entonces aplicamos el single test. Observar que el single test evidentemente no es significativo al 1%, no es significativo al 10%, pero sí es significativo al 10%. Yo me voy a dar esa licencia de que sea significativo al 10% para entonces concluir. Dado que es significativo, rechazo la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa. Y por lo tanto, sí existe una correlación entre X y el término de error. ¿Qué tendría yo que esperar para no rechazar esa hipótesis nula? Que a cualquier nivel de significancia resultara no ser significativo. Si tuvieras aquí un p-value de 0.20, ya has concluido que tu regresor no es endógeno y por lo tanto ni siquiera tienes que llevar a cabo una estimación de variables instrumentales. ¿Por qué? Porque los estimadores mínimos cuadrados ordinarios son consistentes. No hay consecuencias derivadas de endogeneidad porque de hecho no existe la endogeneidad. Si hubiera más residuales derivadas de más regresiones en la etapa 1 del test de Hausmann, aquí tendrías hipotéticamente un V1, abajo un V2, abajo un V3, por ejemplo, con 3 regresores endógenos, tendrías que llevar a cabo un joint test, en donde conjuntamente sometieras a prueba los coeficientes de V, de V2, de V3, por ejemplo, y concluyes bajo las mismas características que nosotros vimos hace un instante con el joint test para el caso de la prueba que vimos en la diapositiva pasada. Ese es entonces nuestro test de Hausmann. La conclusión es que X sí es endógena y por lo tanto los estimadores MCO no son consistentes, los estimadores IV sí son consistentes y además es factible pensar que presentan la varianza menor porque las correlaciones que hemos observado son significativas, positivas y el test F que hicimos hace unos instantes me dice que sí son instrumentos fuertes. El último test que nos falta, y ya con eso cerramos también la presentación, es pensar en la prueba de validez de los instrumentos. Un instrumento válido Z, observar que además tiene que cumplir otra característica que mencionamos en el recuadro azul, a saber, debe de ser contemporáneamente no correlacionado con el término de error del modelo original, de tal suerte que la covarianza entre el vector de instrumentos y el vector de residuales debe de ser nula. Este test aplica toda vez que tengas más instrumentos que variables endógenas. Las etapas son las 4 que tenemos aquí. En primer lugar, es importante calcular los estimadores de variables instrumentales de la regresión original utilizando todos los instrumentos posibles, así como las variables exógenas con los instrumentos. ¿Qué hay que hacer de esa regresión? Obtener los residuales.
hagamos esa etapa 1. Si ustedes se van a su do file, ahora estamos trabajando la línea 32. Debajo de ese subtítulo, validez de instrumentos, llevamos a cabo nuestra estimación de variables instrumentales. Sombreo la línea 33 y ejecuto la selección. De esta estimación de variables instrumentales que ya habíamos obtenido hace unos instantes, vamos a calcular los residuales. Yo le voy a poner residuales de variables instrumentales con la opción residuals, sombreo, ejecuto. Y observarán entonces que ya tengo dos vectores de residuales, a saber, E, que son los residuales de mínimos cuadrados ordinarios, y E y B, los residuales de variables instrumentales. A estos por ahora no les hago tanto énfasis porque estos residuales fueron del test de Hausman. Pero estos difieren, por supuesto, de los residuales de mínimos cuadrados ordinarios, como pueden observarlo. ¿Qué hacer ya que tenemos esos residuales? Ya que tenemos esos residuales, vamos a hacer una regresión auxiliar en donde esos residuales son la variable dependiente y las explicativas son todos los instrumentos descritos en la etapa 1. ¿Cuáles son todos ellos? Los instrumentos Z y por supuesto las G exógenas. Entonces, hagamos esa etapa 2. Este regress, observar que tiene a los residuales de variables instrumentales en función de las exógenas y los instrumentos que están aquí. Sombreamos, ejecutamos y de ahí entonces ¿qué tenemos que extraer? Tenemos que extraer el número de observaciones n, la bondad de ajuste r cuadrada de dicha regresión. Esos valores, observar que los tenemos aquí, son 428 observaciones y un r cuadrada de 0.0009. Como a mí me interesa calcular con precisión ese valor n por r cuadrada, es estadístico de Sargan, comúnmente se le conoce, o un score test estamos realizando, si lo pueden ver así. Vamos a calcular entonces ese valor muestral de estadístico. Te dice el paso 3, calcula entonces el score test, el puntaje del test de Sargan, n por r cuadrada de esta regresión. Yo voy a utilizar todos sus valores recurriendo a el conjunto de estimadores que almacena Stata para cada regresión. ¿Cómo llamar a ese conjunto de estimadores en su totalidad? Le ponemos E por estimates, return por retornar y vamos a retornarlos en formato de lista. Ejecuto la línea 36, ejecuto ese comando. Me interesa de ahí tomar este escalar 428, el tamaño de la muestra, y el segundo escalar r cuadrada. Este r cuadrada ya viene con todas sus posiciones decimales, a diferencia del que yo tenía aquí, que solo tenía 4 posiciones. Entonces voy a multiplicar este valor por este valor en la línea que aparece aquí. Display, quiero calcular este par de datos. Ese par de datos me genera, como aparece en el do, el estadístico muestral G cuadrado, o el estadístico muestral de Sargan, o también se le llama así. ¿Cuál es el valor de ese estadístico? Su valor es 0.378. Es muy pequeño, como lo pueden ver. Eso seguramente ya sabrán que les hará concluir que no rechazan H0. Ahora la definimos. Y entonces nos vamos a la etapa 4. Si todas las condiciones de momento para los excedentes de instrumentos son válidas, entonces resulta que la distribución de tu estadístico crítico tiene también un G cuadrada con L menos B grados de libertad, donde L es el número de instrumentos, que en nuestro caso son la educación del padre y de la madre, son 2, y B es el número de variables endógenas, en nuestro caso solo es una. Entonces tendríamos un G cuadrada con un grado de libertad y con un 5% de significancia. Así tendríamos que hallar nosotros el valor crítico del estadístico. Si resulta que el valor del estadístico muestral excede ese valor crítico, entonces concluimos que al menos una de las condiciones de momentos excesivas no es válida. En otras palabras, concluiremos que de nuestro set de instrumentos, uno de ellos no es válido y por lo tanto todo el set no es válido. ¿Qué hacer si eso ocurre? Bueno, tendrías que depurar o seleccionar un instrumento, quitarlo,
reemplazarlo por otro y volver a hacer el test. Si en esa segunda prueba ya resulta que el valor muestral no excede el valor crítico, entonces ese segundo set de instrumentos ya es válido en términos de tu estimación por mínimos cuadrados en 2 etapas. Siendo así las cosas, la hipótesis nula y la alternativa pues son muy claras. A saber, la hipótesis nula sería el set de instrumentos definidos es válido. ¿Por qué? Porque no está correlacionado con el término de error del modelo original. Mientras que la alternativa es uno de los elementos de tu set de instrumentos no es válido. ¿Por qué? Porque ese elemento está correlacionado con el término de error de tu modelo original. Esas son las hipótesis nula y alternativa. Vamos entonces ya solo a concluir esto. Vamos a hacerlo a través del p-value. Yo ya tengo el valor muestral del estadístico. Observar que el valor muestral del estadístico fue 0.378 en una distribución G cuadrada, pues es un valor que está muy al origen, como lo pueden ver allí. ¿Cuál es su p-value? Su p-value pues va a ser relativamente choncho, con un grado de libertad. Evidentemente vamos a ver cuánto acumula. Agradeceré que ustedes en Stata tipen lo siguiente para saber por qué estamos utilizando este comando. Pueden tipear help functions, seleccionan density functions y seleccionan G cuadrada. De G cuadrado vamos a utilizar el Chido's tail con 2 valores por agregarle a la información. N son los grados de libertad de la distribución G cuadrada y X es el valor G cuadrado al cual yo le quiero imputar una probabilidad acumulada por cola superior. Si ustedes observan ese comando, pueden visualizarlo así. Tú tienes la distribución paramétrica G cuadrado con un grado de libertad y vas a trazar en el eje de X un valor G cuadrado específico. ¿Cuál es ese G cuadrado que estás trazando en ese eje X? Es el valor que has obtenido del dato muestral, ese punto 37 y algo. Y ese punto 37 y algo tiene un área acumulada por cola superior debajo de la curva. Ese coloreado que tú haces por cola superior debajo de la curva es precisamente el valor que te va a generar este comando en particular. La descripción es bastante clara. Te calcula el reverso cumulativo por cola superior de una distribución G cuadrada con n grados de libertad. Entonces vamos a ejecutar esa línea. Línea 38 es el p-value, un grado de libertad porque son 2 instrumentos en sentido estricto y una endógena y además incorporo el valor muestral del estadístico. Sombreo, ejecuto y observar que su p-value es grandísimo, es 0.538. Sea cual sea el alfa de tu estadístico crítico, sea del 5, del 1, del 10%, sabes claramente que el valor muestral del estadístico está por debajo del valor crítico, a pesar de que no lo conozcas, está muy por debajo. Lo que implica entonces que los instrumentos son válidos. ¿Por qué? Porque del set de instrumentos, ninguno de ellos está correlacionado con el término de error del modelo original. Simplemente vamos a validar el valor crítico del estadístico. Ahora estoy utilizando el inverse Chido's tail con un grado de libertad y debo de incorporar aquí el valor probabilístico por cola superior que me interesa asignar. Ese comando lo hemos extraído también de mi opción del menú Help de Stata. Observar que te dice, bueno, vas a obtener el inverso de una distribución G cuadrada. Es decir, si tú tienes un G cuadrada con n grados de libertad y un valor estadístico G cuadrada de cierta magnitud, ese valor generará una probabilidad acumulada por cola superior. Por lo tanto, el inverso opera de manera complementaria. Dados ciertos grados de libertad y dada cierta probabilidad acumulada por cola superior, Stata con este comando te va a generar el valor G cuadrada que reporta esa probabilidad acumulada por cola superior etiquetada como P. Entonces yo voy a ejecutar Chido's tail con un alfa de 0.05. Imaginariamente tú consideras que tienes tu gráfico de la distribución G cuadrada, coloreas por cola superior un 5% y ese coloreado tiene un corte en el eje X. Ese valor que corta en el eje X es precisamente el valor crítico del estadístico con un alfa del 5%. Y el valor crítico del estadístico
es el que te genera stata con ese comando, que es 3.84. Conclusión, el valor muestral es 0.378, el valor crítico 3.84. Nuestro valor muestral está cayendo en la región de no rechazo, lo que implica que tu set de instrumentos no está correlacionado con el término de error. No logra rechazar esa hipótesis nula. Por tanto, ya tenemos nuestra conclusión. Alternativamente, ya para cerrar, tenemos nuestra ruta corta en Stata. ¿Cómo hacerlo de manera más simple? Línea 40, ejecutamos nuestra estimación de mínimos cuadrados en 2 etapas o de variables instrumentales. Yo la ejecuto por acá. Este display ya lo conocemos. Ya sabemos de qué van los resultados. Solo que vamos a llevar a cabo un test de sobreidentificación, stat over id. Pueden ejecutar este comando, sombrear y ejecutar, o bien pueden irse a statistics y, ojo, teniendo esta regresión de variables instrumentales como la última, seleccionan de statistics la opción post estimation, seleccionan reports and statistics y observar que vamos a llevar a cabo un test para verificar las condiciones de sobreidentificación del modelo. Esto, en pocas palabras, te está sondeando esa hipótesis nula y esa alternativa que decíamos hace un instante. Le damos OK. Y el test de Sargan, que es el que hemos realizado nosotros, se basa en un score statistic. Este score es porque estamos multiplicando un R por R cuadrado, un Lagrange multiplier, si quieren verlo así. Con un grado de libertad. Ya sabemos por qué, porque L son 2 instrumentos, menos B una endógena, y este es el estadístico muestral que obtuvimos hace un instante, 0.378, como lo pueden ver aquí. Asimismo, nos despliega el p-value, 0.5386, como nosotros lo hemos obtenido, y la conclusión del test es que finalmente de nuestro set de instrumentos, ninguno de ellos está correlacionado con el término de error. Por lo tanto, nuestros instrumentos son válidos. Son válidos no solo porque están correlacionados con la endógena, sino porque también en la regresión de primera etapa, la significancia conjunta de los dos regresores es válida también. Y además, en este último test, validamos que no están correlacionados dichos instrumentos con el término de error del modelo original. Ese es entonces nuestro conjunto de elementos a tener presentes en el tema que se avecina, que es precisamente ahora trabajar con modelos econométricos de ecuaciones simultáneas. Cerramos entonces nuestra presentación y damos paso a nuestro speech de salida.